El manifiesto de la tolerancia. Tercera parte. Solo parece encontrarse coleccionada aquí una antología escolástica, una selección de citas jurídico-teológicas de los más diversos filósofos de todos los partidos, para facilitar al lector un juicio individual e imparcial sobre esta difícil cuestión. Pero si se le considera más de cerca, se ve que con unanimidad, solo están escogidos los testimonios que declaran inadmisible la pena de muerte contra el hereje. Y la más ingeniosa astucia, la única malicia de este libro, de un fondo tremendamente serio, es que entre los contradictores de Calvino que son aquí citados, se encuentra uno cuya tesis tiene que serle particularmente enojosa, ningún otro sino el propio Calvino. Su propio testimonio, cierto que del tiempo en que todavía era él un perseguido, se opone ásperamente a su actual y ardorosa apelación al hierro y al fuego. Con sus propias palabras tiene que permitir Calvino, que el propio Calvino lo califique de anticristiano, pues aparece aquí impreso y firmado con su propio nombre. Es anticristiano perseguir con las armas al expulsado de la Iglesia y negarle los derechos de la humanidad. Pero a un libro solo le da siempre su valor la palabra expresa en él y no las opiniones escondidas y ocultas. Esta palabra la pronuncia ahora Castellón en la dedicatoria del duque de Württemberg que le sirve de introducción, y ya solo con estas palabras del comienzo y de la conclusión eleva la antología teológica por encima de todo su tiempo. Pues aunque apenas ocupen algo más que una docena de páginas, son sin embargo las primeras con las que la libertad de pensamiento reclama su sagrado derecho de ciudadanía en Europa. Escritas en aquella hora solo en favor de los herejes, son al mismo tiempo una llamada a la reconciliación para todos aquellos que, en días más tardíos, a causa de su independencia política o de su concepto del mundo, tienen que sufrir persecuciones de otras dictaduras. Para todos los tiempos queda inaugurado aquí el combate contra el enemigo secular de toda justicia espiritual, contra la estrechez mental del fanatismo que quiere oprimir toda opinión que se aparte de la de su propio partido, y queda implantada victoriosamente frente a él, aquella idea única que puede apaciguar toda hostilidad sobre la tierra. La idea de la tolerancia. Con desapasionada lógica, de un modo claro e irrebatible, desenvuelve su tesis Castellón. Plantea la cuestión de si los herejes deben ser perseguidos, y si por un delito puramente espiritual es lícito imponerles la pena de la vida. Esta cuestión viene precedida en el escrito de Castellón por otra decisiva. ¿Qué es en realidad un hereje? ¿A quién es lícito calificar de tal, sin injusticia? Pues, de este modo razona Castellón con su impávida presencia de ánimo, no creo que sean herejes todos aquellos a quienes así se les llama. Esta designación es hoy tan injuriosa, tan espantable y temible, acarrea tal desprecio, que si alguien quiere deshacerse de un enemigo personal suyo, tiene el camino totalmente cómodo de hacerlo sospechoso de herejía. Pues apenas los demás hombres hayan oído tal cosa, cuando sentirán tal espanto, sencillamente ante el nombre de hereje, que se taparán los oídos, y con ciego furor no solo lo perseguirán a él, sino a todos aquellos que se atrevan a decir una palabra en favor suyo. Pero Castellón no quiere juzgar a nadie con tal histerismo persecutorio. Sabe que cada época elige siempre un grupo distinto de desdichados para descargar sobre ellos su acumulado odio colectivo. Cada vez se selecciona, ya por su religión, ya por el color de su piel, por su raza, su ascendencia, su ideal social, su concepto del mundo, un grupo más pequeño y más débil por el grupo más numeroso y más fuerte, para descargar sobre él las energías aniquiladoras latentes en lo humano. Los lemas, los pretextos van cambiando sucesivamente, pero siempre sigue siendo el mismo el método de calumnia, de desprecio, de aniquilamiento. A un hombre espiritual, sin embargo, no le es jamás lícito dejarse deslumbrar por tales recónditas palabras condenatorias, ni arrebatar por el furor instintivo de las masas. Tiene siempre que buscar lo justo, con nueva serenidad y justicia. Por ello en el problema del hereje se niega Castellón a exponer ninguna opinión antes de haber penetrado por completo el sentido de esta palabra de odio. ¿Qué es pues un hereje? Una y otra vez vuelve Castellón a plantear este problema ante sí mismo y ante el lector. Y ya que Calvino y los otros inquisidores apelan a la Biblia como al único cuerpo legal valedero, investiga también en ella página tras página. Pero es el caso que en modo alguno encuentra allí ni la palabra ni el concepto. Tenían que venir primero una dogmática, una ortodoxia, una doctrina unitaria para inventarlo, pues para rebelarse contra la Iglesia tenía primero que ser fundada, como institución, una Iglesia. Las Sagradas Escrituras es cierto que hablan de los ateos y de su necesario castigo. Pero un hereje no es preciso, en modo alguno, que sea un ateo, el caso de Servet lo ha demostrado. Por el contrario, precisamente los que son llamados herejes, y del modo más encendido los anabaptistas, afirman ser los auténticos, los verdaderos cristianos y veneran al Salvador como al modelo más sublime y amado.
Ya que nunca un turco, un judío, un pagano, son llamados herejes, la herejía tiene que ser un delito que crece exclusivamente dentro del cristianismo. Por lo tanto, nueva definición. Herejes son aquellos que, aunque cristianos, no siguen el verdadero cristianismo, sino que por su propio arbitrio en diversos puntos aislados se apartan de la interpretación auténtica. En apariencia estaría encontrada con esto la valedera definición. Pero, fatídica cuestión, entre todas las interpretaciones, ¿cuál es el verdadero cristianismo? ¿Cuál es el auténtico sentido de la palabra de Dios? ¿El de la exégesis católica, el de la luterana, el de Zwinglio, el de los anabaptistas, el de los husitas, el de los calvinistas? ¿Existe realmente una seguridad absoluta en cuestiones religiosas? ¿Es en efecto siempre inteligible la palabra de las Sagradas Escrituras? Castellón, el contrario del pedante Calvino, tiene el valor de responder con un modesto no. Ve en las Sagradas Escrituras cosas comprensibles al lado de otras incomprensibles. Las verdades de la religión, escribe con el más profundo espíritu religioso, según su misma naturaleza son misteriosas y aún hoy al cabo de mucho más de 1000 años, constituyen el objeto de una eterna disputa en la cual la sangre no quiere dejar de correr, por cuanto el amor no ilumina a los espíritus y no tiene la última palabra. Todo aquel que interpreta la palabra de Dios puede caer en falta e incurrir en errores, y por eso el primer deber sería el de una tolerancia mutua. Si todas las cosas fueran tan claras y manifiestas como es claro que hay un Dios, todos los cristianos podrían fácilmente ser de la misma opinión sobre estas cosas, lo mismo que todas las naciones están concordes en el reconocimiento de que hay un Dios. Pero una vez que todo es oscuro y confuso, deberían los cristianos no juzgarse unos a otros, y ya que somos más sabedores que los paganos, seamos también mejores y más compasivos que ellos. De nuevo ha avanzado Castellón un paso adelante en su investigación. Es llamado hereje aquel que, aunque reconoce las leyes fundamentales de la fe cristiana, no lo hace en la forma autoritariamente exigida en su país. Herejía, por lo tanto, se llega por fin a la más importante distinción, no es un concepto absoluto sino relativo. Un calvinista constituye naturalmente un hereje para un católico, y del mismo modo también naturalmente, lo es un anabaptista para los calvinistas. El mismo hombre que pasa en Francia por poseedor de la verdadera fe, es un hereje en Ginebra e inversamente. El que en un país es quemado como hereje, es un mártir para el país vecino. Mientras que tú en una ciudad o comarca pasas por verdadero creyente, solo por ello serás ya considerado como hereje en el país inmediato, en forma que hoy, si alguien quisiera vivir sin ser molestado, tendría que tener tantas convicciones y religiones como ciudades y países hay sobre la tierra. De este modo llega Castellón a su última y más atrevida fórmula. Si reflexiono acerca de lo que, en realidad, sea un hereje, no encuentro otro carácter, sino que designamos como hereje a aquel que no concuerda con nuestra opinión. Esto parece una frase totalmente sencilla, de una evidencia casi trivial. Pero pronunciarla de un modo franco y despreocupado, significaba entonces un enorme consumo de valor moral. Pues con ello una época entera con sus directores, príncipes y sacerdotes, católicos y luteranos, es abofeteada por un solo ser humano, aislado e impotente, al probarle que su cruel caza de herejes es una insensatez y un criminal delirio. Los inocentes perseguidos contra todo derecho, todos los miles y decenas de miles de hombres ahorcados, ahogados y quemados, no han cometido crimen de ninguna especie contra Dios ni contra el Estado. En el ámbito real de la acción, no se han apartado en nada de los otros, sino solo en el orbe invisible del pensamiento. Pero, ¿a quién le corresponde el derecho de juzgar los pensamientos de un hombre, equiparar sus íntimas y particulares convicciones con un vulgar delito? No al Estado, no a las autoridades. Al César, según la sentencia del Evangelio, no le corresponde más que lo que es del César, y literalmente aduce Castellón la frase de Lutero de que el reino terrenal solo tiene fuerza sobre los cuerpos, pero en cuanto a las almas, no quiere Dios que ningún derecho terreno impere sobre ellas. El Estado puede exigir de cada súbdito la abstención de lo que perturbe el orden externo y político. Toda intromisión de cualquier autoridad en el íntimo mundo de las convicciones morales, religiosas y artísticas, nosotros añadiríamos, en cuanto no producen una visible rebelión contra el ser del Estado, una agitación política, diríamos nosotros, significa una usurpación y una invasión del inviolable derecho de la personalidad. En lo que afecta a su propio mundo interno, nadie tiene responsabilidad, ni necesita justificarse ante ninguna instancia del Estado, pues cada uno de nosotros tiene que dirigir por sí mismo sus relaciones con Dios. La fuerza del Estado no es competente en asuntos de opinión. ¿Por qué pues este repugnante escándalo con espumeantes labios, cuando alguien en su concepción del mundo, tiene convicciones personales? ¿Por qué este incesante gritar apelando a la policía del Estado? ¿Por qué este odio mortal?
Sin voluntad de conciliación es imposible que haya una verdadera humanidad, pues solo, cuando nos dominamos íntimamente podemos vivir juntos y en paz, y aun cuando seamos a veces diferentes en nuestras opiniones, por lo menos nos comprendemos y nos acogemos con mutua benevolencia en lo que afecta al amor y al lazo de la paz, hasta que lleguemos a la unificación de la fe. La culpa de estas espantosas carnicerías, de estas bárbaras persecuciones que deshonran la dignidad humana, no reside en los herejes que no cometen falta alguna. ¿Quién sería responsable de sus pensamientos, de sus convicciones? El culpable, el eterno culpable, del delirio asesino y la salvaje perturbación de nuestro mundo, lo es según Castaglione, el fanatismo, la intolerancia de los ideólogos que quieren siempre que solo sean tenidas por verdaderas sus ideas, su religión, su concepción del mundo. Despiadadamente saca Castaglione a la vergüenza pública este furibundo orgullo y satisfacción de sí. Los seres humanos están tan poseídos de su propia opinión, o más bien de la falsa certidumbre que tienen de su opinión, que desprecian soberbios a los otros. De esta soberbia se originan las crueldades y persecuciones, en forma que ya nadie quiere soportar a los otros tan pronto como no son de su misma idea, aunque en el día de hoy hay casi tantas opiniones diversas como hombres.